Claro, digamos que hay una explotación laboral. Yo pienso que la situación de crisis actual va a llevar a peores salarios y condiciones un poco más difíciles. Incluso si uno mira la descripción un poco de la mayoría de los hogares, por ejemplo, en Europa o en otros lugares del mundo donde están emigrando colombianas, pues esto los obliga a espacios muy reducidos para vivir, muchas veces si trabajan de manera externa, a compartir con muchísimas personas su lugar de residencia, incluso en países como los Estados Unidos. También la situación de las mujeres en los países vecinos, porque no solo se migra a Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, hay una migración muy grande hacia Venezuela, Ecuador, Panamá. Este tipo de emigración que se ha invisibilizado, pero no es menos dramático, básicamente por consecuencia directa del conflicto armado, por la persecución al narcotráfico, por la dinámica propia de una situación de crisis humanitaria ha obligado a muchas mujeres, a muchas personas, y entre ellas obviamente a las mujeres como personal un poco mayoritario, hacia estos países de frontera con unas graves vejaciones y con unos altos niveles de vulnerabilidad. También podríamos hablar de las personas víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Ese es un tema muy complejo, muy difícil de tratar, porque primero que todo tenemos que apelar a la dignidad humana, a la dignidad de la mujer. Muchas de ellas son víctimas. También las condiciones de pobreza y de miseria han obligado a muchas mujeres, digamos, entre comillas, con un grado de voluntariedad a trabajar en el sector de la prostitución y pues básicamente hay muy baja protección por parte del Estado, muy poca orientación, poca información. Sin embargo, pues hay muchas organizaciones no gubernamentales que están trabajando en este sentido para pues dar la información y para contarles acerca de los riesgos que tiene la emigración irregular, que tiene la trata de personas, para que no caigan víctimas de este grave delito. Entonces, la explotación económica, digamos, en el trabajo formal e informal, pero también, digamos, la consecuencia grave que las lleva a ser víctimas de la trata o de trabajos como la prostitución, que desafortunadamente son una realidad y son una consecuencia dramática de la falta de oportunidades y de la falta de posibilidades para construir un futuro tanto para las mujeres y sus familias en los lugares de origen, ¿no? Básicamente. La actual crisis económica ha traído una primera consecuencia con la población emigrante. Pues digamos, se ha disminuido la salida de colombianos y colombianas. Las personas que están trabajando fuera han encontrado pues el desempleo y han encontrado la crisis que padecían aquí, la han encontrado en los países a donde han emigrado y esto les ha obligado a que envíen los pocos ahorros que tenían y entonces esto ha significado, digamos, en un repunte en las remesas para el año 2009 y finales del 2008, en lo corrido de este año. Pero vemos que en el corto plazo las remesas sí van a tener un impacto negativo muy alto, se va a disminuir. eh, pues es muy difícil dar cifras, pero la cantidad de hogares que dependen de los flujos de remesas es altísima. Entonces, seguramente nos vamos a ver abocados a personas que van a tener mora en sus hipotecas, personas que no van a poder cumplir con procesos de educación formal en sus hijos e hijas. Vamos a encontrar también, digamos, disminución en el consumo en los lugares donde hay una gran cantidad de población emigrante. En ese sentido, pues los lugares donde las remesas han servido un poco de beneficio o de colchón económico que ha permitido que se desarrolle una economía paralela, digamos básicamente de consumo básico, pues va a sufrir unas graves consecuencias. En ese sentido, vale la pena pensar en cómo los dineros que se pagan, por ejemplo, por tributos para salir del país, los costos que genera, por ejemplo, cualquier trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en Colombia como en el exterior, tienen que empezarse digamos, a dividir en varios porcentajes y uno de los cuales, que ojalá sea el mayor, vaya a la creación de un fondo para la atención de estos problemas que genera pues digamos la disminución de las remesas o cualquier otro tipo de problema que a futuro pueda venir producto de la inmigración.
Estamos hablando de niñas y niños, por ejemplo, que salen de la escolaridad, hogares sin orientación, por una parte. Por otra parte, pérdida de capital humano y capital social. Entonces, en un momento dado, si emigran muchísimos trabajadores de la salud y nosotros nos hemos abocado, digamos, a una falta de médicos, de especialistas, de terapistas, de odontólogos, de ortopedistas, porque la población que está emigrando en el campo de la salud es muy alta. Entonces, si empezamos a tener un déficit en estos trabajadores, no tenemos tampoco un plan de contingencia en ese sentido. Actualmente, la Universidad Externado de Colombia, yo, el investigador Javier Niño, estamos desarrollando procesos muy claros para conocer el impacto de la inmigración en el campo de la salud. Ese es un tema que nos preocupa y pues obviamente queremos la colaboración de AESCO y de muchísimas organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema migratorio, también a instancias gubernamentales y obviamente a agremiaciones y sectores de trabajadores de la salud para que esta investigación también nos permita esclarecer un efecto claro de las migraciones. Entonces, básicamente ahí tenemos un panorama claro del tema.